Muy buenos días. Todos los días escuchamos las noticias y son más de 500 personas muertas cada día en Colombia por COVID-19. Es alarmante esa situación. Hoy vamos a orarle a Dios por estas personas que en este momento están en la UCI, sufriendo y esperando los enfermeros, la familia, que ellos mueran o que se recuperen. Vamos a orar por la recuperación de cada uno de ellos y vamos a orar por las familias de las personas que ya murieron por COVID para que Dios les dé mucha fortaleza. Y vamos a orar por la palabra que vamos a estudiar en el día de hoy para que llegue a nuestro corazón y dé mucho fruto. Amado Señor, en esta preciosa noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos, Padre precioso, que tú eres el que estás con nosotros, guardándonos y cuidándonos, Señor. Porque hay muchas personas en los lechos de un hospital, Señor, enfermos de COVID, entubados, Señor, muchos con traqueotomía, muchos boca abajo para poder respirar, oh Dios. Y muy pocos salen de esa UCI, Señor. Pero sí te pido, Señor, que tu mano poderosa sea en esos lugares, Señor. Merma el COVID, por favor, Señor. Merma esa amenaza que cada día nos ataca más y más, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el conflicto en Colombia ya cese totalmente también, Señor. Porque estas marchas hacen que las personas también se contaminen más de COVID, oh Dios. Tantos bloqueos de vías, tantas cosas malas, Señor, pero sabemos que tú tienes el control y que tú estás ahí, Señor, guiándonos, Señor, y que después de la tormenta viene la calma, Señor. Te pido que tu palabra hoy llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, oh Dios, y dé mucho fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pájaros bebés. Sara, tengo una sorpresa para mostrarte. El papá anunció una mañana. Ven conmigo. Sara corrió hacia su papá y juntos salieron a la terraza. Algunos pinzones hicieron un nido aquí afuera, dijo el papá, señalando hacia una planta grande que colgaba por fuera de la ventana de la cocina. La mamá puso 5 huevitos en el nido y todos han salido del cascarón. Los ojos de Sara se agrandaron al ser subida a los nombres de su papá para poder asomarse al nido. Se subió a los hombros del papá para poder ver el nido. Papá, no veo sino un montón de pelusas ahí adentro, dijo Sara. ¿Dónde están los pajaritos? Mira, dijo el papá. Hizo clic con la lengua y de repente 5 cabecitas aparecieron de entre las pelusas. ¡Oh! Exclamó Sara, los veo. Tienen los ojos cerrados. Poco a poco las cabezas se metieron de nuevo a las pelusas. ¡Hazlo de nuevo, papi! Sara suplicó. El papá hizo de nuevo clic, clic con la lengua y las cabecitas volvieron y se asomaron hacia arriba. Durante las siguientes semanas, Sara y el papá visitaban los pinchones todos los días. Sara miraba a los pajaritos crecer. Sus ojos se abrieron y tuvieron nuevas plumas y más grandes, pero se hacía más difícil que respondieran a los clics del papá. Están aprendiendo que yo no soy la verdadera mamá que les trae la comida, dijo el papá cuando Sara le preguntó al respecto. Ellos saben que solo los estoy engañando. Y sonrió a su pequeña hija mientras añadía, nosotros somos algo parecido a esos pajaritos. Tenemos que aprender a reconocer quién es el que nos está diciendo que hagamos las cosas. Tenemos que poder reconocer cuándo es la voz de Dios. ¿De verdad? Dijo Sara. ¿Cómo hacemos eso? Aprendiendo acerca de Dios en la iglesia y en la escuela dominical y oyendo su palabra y memorizándola, dijo el papá. Satanás es el que trata de engañarnos. Yo sé que Jesús nos dice que hagamos cosas buenas, dijo Sara, y Satanás trata de lograr que hagamos cosas malas. Parece que ya estás aprendiendo a reconocer la voz de Dios. El papá le dijo con una sonrisa. Tenemos tú y yo, hermanitos, que reconocer la voz de Dios. Tú la reconoces. Cuando hay una palabra, algo que te dicen y viene de Dios. Para tú reconocer cuando algo es de Dios,
tú y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que estudiar la Biblia y ahí aprendemos cuándo es Dios el que nos está llamando, por medio de aprender versículos, porque el diablo nos va a querer sacar del camino, el diablo va a querer usurpar nuestra vida y hacernos fracasar. Pero cuando tú estudias la Biblia y memorizamos versículos, ahí vamos a acordar de decir, uy, no, la palabra de Dios dice que eso está mal hecho. Y vamos a aprender a reconocer cuál es la palabra de Dios, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Mire lo que dice el versículo a memorizar. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Oiga, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. La fe, tú crees cuando tú escuchas la palabra de Dios, la llevas a tu mente, la aprendes y llega a tu corazón. Vamos a leer Juan 10 del 1 al 5 y vamos a escuchar esta preciosa historia que Jesús narra a través del apóstol Juan. Y dice así, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Palabra de Dios tan bonita. Divina la palabra de Dios. Dios nos está exhortando a que tú y yo conozcamos al verdadero pastor de las ovejas. Dice que el verdadero pastor entra por la puerta. ¿Y quién es la puerta? ¿Quién dijo yo soy la puerta? Sí, Jesús, muy bien. Jesús dijo yo soy la puerta. Quien por mí entre va a entrar al reino de los cielos. Y quien lo sigue y quien está con él oye la voz de Dios y lo reconoce y lo va a seguir. ¿Quién es el portero? Dice que el portero, cuando él entra por la puerta, el portero le abre la puerta. El portero, yo opino que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que está en cada corazón de cada uno y abre su corazón y deja que Cristo entre por el corazón. El enemigo entra por otra parte. Cuando alguien te quiere engañar, es el enemigo que está tratando de engañarte y de que te desvíes del verdadero propósito de Dios, que tú le abras la puerta. Y cuando tú permites que Jesús entre en tu corazón, Él va a reinar. ¿Quiénes son las ovejas que dice la palabra de Dios? Las ovejas son las personas. Somos tú y yo que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Quién es el usurpador? El enemigo, Satanás, que es el que quiere desviarnos. Si tú eres de Cristo, tú vas a reconocer la voz de Dios. Hay otras personas que nos quieren desviar de ese camino y van a decir, no, es que la verdad está aquí. ¿Quiénes son? Las otras religiones. ¿Qué otras religiones nos quieren desviar del verdadero camino de Jesús? Hablemos de los taoístas. Hace mucho tiempo a mí alguien me habló del Tao y yo empecé a seguirlos y yo conociendo a Dios. Yo conociendo a Dios hace muchos años y empecé a conocer del Tao. Pero después Dios me dijo, ¿qué hubo? ¿Qué estás haciendo aquí? Ahí no reconocen a Jesús como Dios. También he escuchado de los testigos de Jehová. Testigos de Jehová no reconocen a Jesús como Dios. Entonces tampoco, ahí te están engañando. También los mormones, los de la nueva era, los musulmanes. En este momento está una corriente del islamismo en su apogeo. Ojo, hermanitos, no se dejen engañar. No se dejen engañar por falsas doctrinas. Y también están los ateos que niegan la presencia de Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, te das cuenta de que Él es real y Él es verdadero. ¿Y cuál es el verdadero Dios? El que Cristo te enseñó. Y porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí.
Hermanito, quiero que le hubiera quedado clara esta palabra. Espero que la hayas entendido. Los amo con todo mi corazón. Chao.